grabar. Grabando, desde ahora ya, comienza la clase. Bueno, ya habíamos conversado anteriormente que es muy raro esto hacer clase online, perdón, en paréntesis, y con un curso anterior donde se dio lo mismo. Me siento como Dark, efectivamente, ¿ya? Y por tanto, cuando visualizamos estos elementos de la planificación, es que cuando planificamos, vamos a prever un camino y vamos a trazar luego un camino que nos va a permitir también establecer una ruta y establecer, incluso visualizar qué medios vamos disponiendo para poder trazar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, te dice, ojo, esta planificación no es un proceso técnico de mover piezas, sino que demanda del profesor un proceso que sea racional, independiente que los elementos estén visualizados también en el currículum y que nosotros no tengamos alguna influencia política en la construcción del currículum, sin duda hay un proceso que es racional. ¿Y cómo está compuesto el sistema educativo escolar o cómo se van estableciendo los elementos del currículum actualmente en nuestro país? Tiene que ver fundamentalmente con que efectivamente hay un ámbito de decisión ideológico-sociológico, que es el ámbito político del currículum, y luego también hay un ámbito que es de la escuela, del centro, donde hoy en día las escuelas en Chile y los colegios en Chile pueden establecer sus propios proyectos educativos, para a partir de eso establecer aquellos elementos en la diversidad de sus propias culturas, establecer los aprendizajes que propone para su contexto educativo. Y por otro lado también en una unidad un poco más básica está este elemento del aula, y el elemento del aula está Profe, tengo vinculado... una pregunta. Por Tengo favor, una Joaquín. pregunta con lo que dijo. ¿Sí? Dijo que cada establecimiento podía elaborar su propio proyecto educativo. Sí, y tienen Y, que ser revisados por la Superintendencia de Calidad posteriormente. y eso también incluye, o sea, es por esto que hay algunos colegios que son religiosos, otros que no, o no tiene que ver ese tipo de ideología en este proyecto. Tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, a mí me toca que estoy haciendo la práctica en un colegio evangélico y el colegio es tan evangélico que nosotros al final terminamos la clase en movimiento, solamente hay 10 minutos porque los otros 40 minutos se está hablando de la Biblia. Entonces igual de repente yo encuentro que eso puede ser perjudicial para un modelo educativo, como cegarlo en algo así. Depende, porque si yo te podría hacer otra pregunta. ¿Qué sentido tiene entonces que todos los niños en Chile, sin establecer diversidad del contexto geográfico, político, aprendieran lo mismo? Pero es que se puede perder el foco si es que uno se segrega tanto a algo, no solamente una religión, sino que también puede ser como cuando uno se segrega a un modelo educativo 100% directo y que el estudiante no tenga ni voz ni voto, solamente vaya a ejercer. Y eso también es malo, pero yo encuentro que cerrarlo tanto como me está pasando en la práctica, eso puede ser malo. Ah, ya, pero es que esa es una realidad en particular, pero parte de la premisa, la ley establece que los establecimientos pueden levantar sus propios proyectos educativos y por tanto también establece con el principio de diversidad de la práctica, de diversidad de la práctica pedagógica. Ahora, evidentemente hay casos que son extremos, donde el contexto cultural, normativo, religioso va a tener una alta influencia en los procesos educativos, pero también tenemos establecimientos que tienen un énfasis deportivo, artístico, religioso, y a lo mejor no tan marcado. Rosita. Yo creo que también depende de la misión y la visión que tenga el colegio, del tipo de persona, por así decirlo, que quiere formar. Y en ese caso, claro, si la misión del colegio es formar estudiantes bajo, ¿no es cierto?, como amparo del Evangelio, sería como justificable, ¿no es cierto?, tanto tiempo. Ahora, la forma en que se hace, las maneras en las que se aborda el Evangelio, eso sí quizás puede que no sea tan pertinente. No sé si malo o no, pero o que potencie en menor o mayor grado el aprendizaje de los niños. Y por tanto, lo que nos dice esto también es que evidentemente, Joaquín, yo lo veo desde otro lado, que es muy complejo también estandarizar una serie de aprendizajes en todo el país, porque somos un país muy diverso, lamentablemente el sistema económico, el sistema que predomina hoy día también segrega más que junta, ¿cierto? Y por tanto esos elementos evidentemente hacen ver también las particularidades de cada comunidad. Ahora, Sí, evidentemente, profe. dígame. Si yo encuentro, o sea, yo creo que la mejor educación es la educación diversa, en todo sentido. Entonces, en eso yo estoy totalmente con usted. Pero de repente, a lo que yo iba era que si
si que nos cerramos tanto en una ideología, sea religiosa, sea un modelo educativo, siento que termina siendo siempre como perjudicial por la poca experiencia que yo he tenido en práctica, en distintos trabajos que me ha pasado eso, que me ha tocado establecimientos muy cerrados a su pensamiento, a su modelo educativo, y eso también lo encuentro como perjudicial. Sí, pero... Quizá, Sí, quizá mi compañero dice que no se le otorga una mirada como amplia o integral cuando se enfoca solo en un ámbito. No claro, le da como la posibilidad de aprender otros modelos, otras cosas, cuando se enfoca casi todo el tiempo solo en un área. claro, pero también esa es la particularidad o la ventaja que tienen aquellos establecimientos que pueden levantar sus propios proyectos educativos, ¿ya? Y evidentemente, claro, si son visados hoy día por este sistema de calidad, la agencia de calidad, luego el sistema escolar, y son revisados sus planes y programas, evidentemente yo diría, claro, O sea, nosotros lo que hicimos fue... alguien está en clases paralelas, ¿o no? Escuché por ahí a Pablo Hernández. Y por tanto lo que nos dice fundamentalmente es que evidentemente nuestro sistema es tan amplio, es tan liberal, que de una u otra manera te da esas posibilidades. ¿Ya? Bueno, pero tiene una amplia discusión este elemento también, que cómo el proceso, el contexto económico incluso va permeando los procesos educativos. En definitiva, cuando hablamos de estos procesos de planificación, por tanto nos dice, ojo, vamos a responder en la planificación y en el diseño para dónde voy, qué quiero lograr, cómo lo voy a hacer, y en qué medida puedo comprobar si logré lo que ya me había propuesto inicialmente. Vamos a partir de esa base considerando, tal como dice Joaquín hace un rato, las particularidades. Y por tanto también, lo hablábamos en Didáctica 1 a primera hora de la mañana, la Constitución, Joaquín, mira lo que la Constitución de Chile, de este país, te dice, bueno, la educación es responsabilidad del Estado, pero también de la familia. Y cuando te dice la responsabilidad de la educación es de la familia tiene la posibilidad de elegir cuál es el mejor proyecto educativo para su hijo. Por tanto, el problema tiene que ver con la Constitución también. Sin señalar alguna idea, por favor, ideológica, solamente estoy diciendo eso, que está abierto en la Constitución. Y si la Carta Magna también te dice eso, bueno, y por otro lado también la ley en educación te indica, ojo, no necesariamente, o quienes los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados deben cumplir con ciertos requisitos. No necesariamente tienen que ser profesionales de la educación. Y eso es un problema también legal y normativo. Ahí lo que dice usted igual se relaciona que diversidad no es lo mismo que desigualdad, porque no es lo mismo una educación desigual que una educación diversa. Totalmente en acuerdo con lo que dice usted, porque va de la mano, pero acá en Chile la educación es desigual, aparte de diversa. Yo creo que ese es el problema, que el 5% de Chile tenga opción real de que le pueda ir bien en la PSU para optar a una buena carrera profesional. Y para eso está hecho este sistema educativo acá en Chile, que al final lo único que hace es formar máquinas, porque nos preparan para la PSU, para que nos vaya bien en la PSU, que es una prueba alternativa de memorizar, en donde estamos dejando el pensamiento crítico de lado. Sí, pero esto mira, Joaquín, yo creo que hay que mirar esto mucho más allá de lo que lo hemos planteado hoy día. Y en Chile, lamentablemente, yo una vez conversando con una profesora señalamos, bueno, me van a creer lo siguiente, que aunque Chile tiene esa característica como sistema educativo, vienen de otros países a estudiar el sistema educativo chileno. Y por tanto hay cosas buenas y cosas negativas. Eso es lo que quiero señalar primero como punto de partida. Lo otro que quisiera señalar es que el sistema educativo chileno, y en función de lo que vamos a ver hoy día, al ser un sistema nuevo, fíjense ustedes bien que Chile viene de 17 años de dictadura. Partan de esa base. El año 90 llega la democracia, Patricio Aylwin, y dice, vamos a lograr el objetivo en la medida de lo posible. Fíjense qué significa eso, que toda negociación política, incluso, que puede ser trascender a cualquier ámbito, viene sujeta también a la negociación con el poder del Estado anterior. Eso es uno. Y por tanto, históricamente, o en la progresión histórica, ¿qué nos dijo? Que Chile, en 17 años de dictadura, quedó alejado del mundo de la globalización, y por tanto, Chile, con errores y con aciertos y desaciertos, se tuvo que ir colocando en sintonía con las políticas internacionales educativas de manera muy rápida. Y por tanto, esos elementos también llegaron a cometer ciertos errores en las reformas del currículum, que nos invitan luego a planificar de una u otra determinada manera. Y lo siguiente es que, además de estos elementos, el sistema educativo chileno en ese contexto también es muy normativo, muy regulativo, y por tanto sistemas que tienen
o que tienen baja calidad educativa en comparación con otros elementos, con otros estándares internacionales, te dice, ojo, mientras menos calidad el sistema educativo, tengo que normarlo más, tengo que reglarlo más. Y ahí vienen estos famosos dispositivos de control que te van normando un poco, incluso el actuar docente. Y es un poco lo que vamos a ver ahora también. Y cuando hablamos de diseño y planificación, incluso tenemos aquellos elementos que son los factores propios del profesor y de la profesora y del contexto educativo. Esos elementos van influenciando notablemente en las formas que tenemos de prever y diseñar la enseñanza. Pero si lo vemos en un contexto global, político, y si lo vemos desde una mirada ecológica, yo te digo, bueno, efectivamente, a nivel del macrosistema existe la cultura, la ideología, los modelos también que incluso permean el aula. ¿Cuál podría ser uno de esos elementos? Un factor personal del profesor. Te podría decir, sí, yo, profesor Juan Hurtado, necesito obtener una buena evaluación docente, por tanto voy a enseñar en función de lo que me pide la evaluación docente, en función de lo que me pide el CIMSE, porque es lo que me dice a nivel político, y por tanto mi diseño va a estar en función de eso. Es un factor personal, es una concepción de la enseñanza. Válida o mala, podemos decir que esos elementos van permeando también un factor personal del profesor. ¿Ya? Y por tanto, estos elementos también, factores personales de los profesores y profesoras y el contexto educativo, van determinando también un ideario, un proyecto de acción personal y que está contextualizado, queramos o no. Comentarios, dudas, preguntas, consultas. Sí. Sí, lo que pasa es que lo que usted estaba diciendo me trajo recuerdo en otra asignatura que era Teoría y Planificación Curricular. ¿Quién es? Fuimos- ¿Quién habla? Ricardo, Ah, Ricardo Martínez de Chile y El Mundo, dele. la cosa es que tuvimos dentro de la asignatura, hablamos del currículum oculto, y dentro del ¿Ah? currículum oculto también salió los temas sociales, cómo permean en el aula, lo que usted estaba diciendo, y nos hicieron leer un texto súper interesante también, que condicionaba mucho a los profesores, que era el tema del rol de género, y cómo, por ejemplo, las clases de educación física en un colegio es típico ver que los alumnos lo hagan ir a jugar a la pelota y a las alumnas les vayan a hacer gimnasia rítmica o artística, ese tipo de cosas. Y eso a mí me causó interés, porque siento que esa parte que comentábamos del currículum oculto en esa asignatura se ve mucho en el aula y tiene que ver mucho con las predisposiciones que traiga el profesor y con las predisposiciones sociales y culturales que hay en la sociedad, que nos llevan a después a generar un cierto tipo de educación también. Uy, Ricardo, me parece que usted leyó el material que está en el aula y eso me da, no, mentira, pero efectivamente se ha adelantado mucho los temas que vamos a tocar ahora. Y efectivamente hay concepciones, predisposiciones del profesor como factores personales de profesor y profesora que determinan el aula. Y ojo, Jimeno Sacristán, Freitas, Perrenó nos dicen, ojo, en el ámbito del aula, perdonen que levante un poco, pero este tema me gusta mucho, en el ámbito del aula es el profesor el que tiene mayor influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es quien dispone la enseñanza. Por tanto, partiendo de esa lógica, veamos lo interesante que es cómo sus factores personales, sus influencias, sus experiencias previas, vienen a determinar un proceso de planificación y de diseño de la clase. ¿Ya? Y concuerdo contigo, Ricardo, o sea, efectivamente hay una serie de preconcepciones que están en el contexto actual, desde la perspectiva de género, ¿cierto? Diseñar una clase con fundamentos básicos de un deporte X, ¿por qué solamente un deporte para damas y varones o un nivel de dificultad para damas y varones? ¿O por qué ya a partir de la base que la clase debe ser separada por sexo? ¿Por qué creen ustedes también que en la formación inicial docente en esta escuela, ustedes hoy día ven los deportes de conjunto de manera mixta? Y en ese sentido, profesores y profesoras, evidentemente hay una serie de elementos que hoy día están alejados o que están en la sociedad, pero que no están en el aula. ¿Ya? Joaquín. ¿No? Ya. Y otro Que elemento. lo que dice Ricardo es totalmente cierto, pero yo encuentro que llevándolo más allá, esto va con que el otro día también, no sé si en el mismo ramo,
en el otro ramo de pedagogía que tuve el semestre pasado, nos hicieron leer un texto que hablaba de que el problema venía desde la infancia, que en los parvularios y en los jardines infantiles separaban los juguetes por hombre y mujer. Entonces, eso ya partía como de la base, le hacía creer al niño que después en las otras actividades también tenía que ir separando entre hombre y mujer. Yo creo que en ese ámbito el error vendría siendo desde los jardines infantiles, desde el párvulo, que lo hacen también desde chicos trabajar separados. Joaquín, y yo iría más atrás. El error es parental, es de crianza. Yo tengo un hijo el sábado cumple 4 años el Agustín. Y he luchado Pero es con que el igual hay Agustín. que entender que el niño pasa de lunes a viernes. Sí, pero surge en el microsistema familia. Y hay algunos, No, sí, que lo que quiero decir con esto, Joaquín, es que en- yo al menos he luchado con decirle al Agustín que efectivamente hay juguetes, no son juguetes de niños y de niñas, pero está en una etapa del desarrollo que me dice, no, papá, ese es de niña. Yo puedo pintar con colores de niño, me dice, ¿cachai? Y eso que está en el jardín y todo el tema, pero tú te das cuenta que es intrínseca, es inherente, también es parte del desarrollo, de cómo... Y ahí también desde la crianza y cómo en esos elementos más adelante podemos nosotros aportar desde nuestro rol. Recuerden que ya diferenciamos también entre educación y pedagogía. Uno como profesor o como padre sigue educando en todo el proceso, no deja de dejar de enseñar. Rosita. Sí, que yo quería hacer una pregunta como a usted, pues, como papá. ¿Papá Luchón? ¿Puedo? Sí, por favor. Claro, como papá luchón. Que usted, claro, menciona que quiere enseñarle, ¿no es cierto?, como esta no segregación de los juguetes en el ejemplo así preciso. Pero, ¿de dónde cree que usted sacó esa idea? O sea, igual usted fue educado de distinta forma, po. Evidentemente, son concepciones que son totalmente culturales y generacionales. Pero por eso, ¿de dónde usted como que hizo el switch, por ejemplo? Yo, evidentemente, con todo lo que está pasando en el contexto. Cuando uno Porque dice, eso igual bueno, tiene que ver, po. una vez estuve leyendo algo y te dice, bueno, no cambiemos veamos también la concepción que tenemos como padres también, porque en las familias, en el seno de una mirada ecológica, es donde el niño va formando los primeros idearios, va resignificando la realidad. Y cuando entendemos que la escuela y la familia son dos elementos que deben ser indivisibles como unión de dos microsistemas, es fundamental, pues no responsabilizar al sistema educativo. Yo creo que es tipo eso mismo, que usted como que asumió el rol tan influyente que es como la familia, los actores de la familia. Si la primera vez que el niño tiene una relación social, el primer núcleo social es la familia, no va al colegio primero, lo primero que vea es a la mamá, a los doctores y al papá, pues, y después a lo largo de la vida es así. Y por tanto, la familia, ustedes en un momento cuando sean padres o madres o quienes ya lo son, tienen un tremendo rol como educadores y luego como pedagogos también. Pero en tal sentido, qué importante es que la familia se vaya acercando a la escuela lo más posible. Ya hay un texto, lo he nombrado muchas veces, pero no me voy a cansar de señalarlo. Las escuelas que avanzan son aquellas escuelas que salen a la comunidad. Hoy en día se habla de comunidades de aprendizaje, donde no solamente se trasciende a la interacción sala-profesor, sino que hay muchos más elementos. Comunidad de aprendizaje. Hay que entender la escuela y la sala de clases comunidad de aprendizaje, incluso la clase de educación física. Joaquín, Ricardo. Es que en mi práctica inicial me pasó lo que usted estaba hablando, pero lo llamaban comunidad escolar. Y ahí incluían a los apoderados y apoderadas. Y nosotros tuvimos un tiempo que hubo un paro docente en mi práctica inicial. Y en la actividad del paro incluían a los apoderados que se podían ir incluyendo a la actividad, para que la redundancia. Y eso yo lo encontraba genial porque habían actividades como le explicamos a los niños por qué y a las niñas por qué estaban en paro. Y los papás también y las mamás también nos ayudaban a explicarles, y después cuando hacíamos la clase de educación física, involucrábamos al apoderado y al apoderado en esa actividad dentro de lo que se pueda. Igual. Sí, yo conozco eso lo encontré sí, bacán. me parece interesante. Yo conozco una experiencia en Punta Arenas, en mi escuelita básica, mi escuelita que quiero mucho, y en mi escuela, claro, una vez la fui a visitar, ustedes saben que yo soy de Punta Arenas, igual que el gran Ignacio Briones. ¿Qué escuela, profe? La escuela ¿De Villa dónde La salió? Alquilea de Ignacio. Y de ahí salí del Contardi después. Lo que quiero señalar con esto es que he seguido mi trayectoria educativa en el sistema municipal. Y por otro lado, lo que quiero señalar con esto es que en esta escuela, en un momento, abrieron la sala de clase a los padres.
y los padres eran actores que eran un puente, y sobre todo en educación parvularia, entre la educadora, el apoderado y los niños. Y por tanto el padre se hizo presente del proceso educativo de sus hijos. Es una idea súper potente, súper interesante, pero a la larga también voy abriendo las puertas de la comunidad educativa a las familias. Ricardo. Sí, lo que yo quería señalar es que igual en ese aspecto yo encuentro que es complicado en términos sociales, porque de hecho, como lo hemos visto ahora en pandemia, han habido muchos papás atacando a los colegios y atacando a los profesores, pidiendo práctica o viendo, haciendo ver que prácticamente los colegios eran guarderías para los niños, para que ellos pudieran ir a trabajar tranquilos o pudieran estar tranquilos en la casa, no sé. Entonces, en ese aspecto yo encuentro que es un rol social que al menos en las ciudades un poco más grandes, como puede ser Viña, Valpo, Santiago, donde la vida es un poco más rápida, cuesta o costaría llevarlo a cabo por ese aspecto, que desmerecen o buscan desmerecer de cierta manera el trabajo tanto del profesor como del colegio, viéndolo más como una guardería, un lugar donde su hijo estén seguros mientras ellos están trabajando. Sí, Ricardo, yo concuerdo con usted, pero tiene que ver, perdón, tiene que ver con el rol del Estado en la educación. ¿Cuál es el rol del Estado? Si ahí está el tema. Si el Estado tuviese un rol distinto, yo como padre no estaría preocupado tanto de, primero, ver si tengo los recursos para elegir un buen colegio o no. Tengo que partir de la base de que el Estado me debe proporcionar a mí, perdónenme que me apasione con esto, pero debo asegurarme de que todos los colegios sean de la más alta calidad, independiente tenga más o menos. Vayan a leer una experiencia de la década del 70 de la Escuela Nacional Unificada, de las famosas ENU. ¿Quién vio la película Machuca? Vaya a ver Machuca de nuevo. Profe, Gabriela, joder. perdón, me voy a mutear. Dele. No, que lo que yo me parece que es súper interesante lo que decía usted y lo que decía el Ricardo, que yo he visto mucho que los profesores y los padres son como enemigos y como dicen, no, el profesor no le enseña nada a mi hijo y los padres y los profes dicen, el papá no le enseña nada a su hijo. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros como profesores podamos establecer una relación con los padres y ver el bienestar del niño, porque es súper importante que nosotros estamos educando a los niños y que los papás tienen un rol fundamental con su hijo. Entonces hay que generar una relación, como una relación interdisciplinar, pero con la familia también. Perfecto, súper bien, súper bien. Y si usted quiere, más adelante podría revisar algo del modelo ecológico de Uri Profenbrenner, donde habla de la creación o el levantamiento de dos sistemas, microsistemas, familia y escuela. Ambos forman un mesosistema y son red de relaciones constantemente para el estudiante y estimulación constantemente para el estudiante. ¿Ya? Y lo que señala usted también, Gaby, tiene que ver un poco con lo que vamos a ver ahora a continuación en la siguiente lámina, que el profesor, cuando planifica y diseña, debe o depende de factores que son personales, propios, de lo que yo entiendo por educación física, mi formación, pero además también propias del contexto. Y eso va determinando las formas que usted tiene de planificar y diseñar. Rosita, Sofía. ¿Cómo se llamaba el autor, profe? Disculpe. Uri Profenbrenner. Ahí las profesoras, por favor, si lo pueden colocar en el chat. ¿Ya? Y estos elementos, los que vemos a continuación en el siguiente mapa, vienen a determinar un poco cuáles son aquellos elementos que son del profesor, que determinan o que influencian la planificación y el diseño. Uno son las motivaciones personales. ¿Cuáles son mis motivaciones como profesor o profesor de educación física para plantear un diseño o ordenar en el ámbito temporal en el año una planificación determinada? ¿Ya? Otro elemento, lo hablábamos con el paralelo anterior, la importancia de la formación inicial docente. ¿Qué importancia le dan ustedes? Pregunta abierta. ¿Qué importancia le dan ustedes hoy día a la formación que han recibido bajo su rol de profesor? Vamos, abiertamente, muchachos, hablemos profesionalmente. Es clave, profe, porque nosotros, después cuando yo lo veo así, que después cuando nosotros seamos profesionales, toda la base que nosotros aprendimos en la universidad es como lo que nosotros vamos a plasmar después en los establecimientos que trabajemos, sean gimnasio, colegio, o cualquier cosa, toda nuestra enseñanza se va a ver plasmada en eso. Yo creo que es importante y yo creo que por eso cuando hay algún docente que no hace las cosas bien de vista parte del estudiante,
Justo, se cortó en la parte polémica. Hay alguien que está... El estudiante se enoja mucho, por eso yo creo que pasa eso en educación física. Pasó el semestre pasado que cuando no voy a decir nombre obviamente, pero profesores no ejercieron un buen rol docente, el estudiante se enojó, entonces yo creo que somos conscientes de que es clave este proceso para nosotros, como es la cuna de nuestro aprendizaje. Bueno, esa idea también es súper interesante porque a la larga, la calidad de los sistemas educativos, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, adivinen de qué depende. De la calidad de la formación inicial docente que haya recibido el profesor. Pero acá hay otra idea interesante también, y en lo personal me mueve mucho, es que la universidad y la escuela no deben darse la espalda. Deben estar comunicadas constantemente. Pero, profe, Y cuando eso es muy hablamos de complejo. cuando hablamos de la formación de los profesores, ¿habla netamente de contenidos? No, ¿O la no? formación Ya, inicial... porque Dale. es que por lo mismo, yo creo que lo que le hace la universidad es reforzar o inculcar o renovar valores de las personas que uno tenía, o los refuerzan o que no tenían, o como que uno descubre cosas nuevas, pero de pensamientos que ya tenía antes. Y yo creo que la formación valórica y ética es mucho más importante que la formación como de contenido al fin y al cabo. Yo ahí le haría una precisión, porque a la larga, lo valórico y lo ético no dejan de ser, no dejan de ser contenidos. Ah, claro, Tiene un pero poco, son, tiene un poco que ver, Vicente, claro, como nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, vamos resignificando la realidad. Y esa resignificación de la realidad que, que es producto del aprendizaje, que me da paso para el aprendizaje, me va a decir, bueno, de qué manera voy adquiriendo el conocimiento, de qué manera lo voy aplicando y de qué manera, insisto, lo voy resignificando a medida que y, avanzo en esa, mi... y claro, y esa adaptación se hace del colegio a la universidad, por ejemplo, porque Sí, pues. son mundos totalmente diferentes, por lo menos lo que fue en mi caso, son mundos totalmente diferentes. Y es Y porque después se va da a en la pasar lo mismo escuela. cuando trabaje en otro colegio. Claro. Cuando uno después de la universidad salga y salga a trabajar, si trabaja en un colegio, en un centro deportivo, también va a ser de nuevo otro mundo diferente. Por eso, porque además también el contexto en el que usted se desempeñe también viene a determinar tu forma de planificar y diseñar. ¿Ya? Ricardo. Sí, profe, lo que pasa es que con lo que comentaba el Joaquín en el chat, que puso, creo que fue el Joaquín, que fue problemas políticos, que en temas de lo que tiene que ver con al hecho de llevar los problemas o la formación del alumno, yo creo que hoy por hoy, debido a que la política está tan metida dentro de la educación y de lo que quiere como resultado de la educación, es decir, buscan un ejemplo o un modelo de persona que sirva para sus fines políticos, sus fines sociales, los fines que a ellos les gusta, más que sus fines de gobierno, más que el ideal de ser humano con una ética y una moral un poco más elevada. Yo creo que esa es una función que la educación, lamentablemente, hoy por hoy, por el sistema político, no podemos cambiar, pero siento que esa en realidad sería la visión a la que deberíamos aspirar, más que seguir unos ciertos paradigmas, creo yo. Yo, Ricardo, le haría una precisión que tiene que ver con, ojalá, diferenciar entre lo político partidista y lo político. Ustedes, como profesores, son entes políticos. Yo soy un ente político también. Lo que hacemos en clases es política. La política, en definitiva, está en todos lados. Y por tanto, usted no debe dejar de participar en la formación política. Pero no partidista, quiero hacer la diferenciación. ¿Ya? Porque lo partidista son ideologías, viene lo ideológico, y eso es muy complejo. Eso es lo primero. Y por tanto, cuando usted tiene un discurso e implementa un discurso en una sala de clase, en un contexto determinado, está estableciendo discursos que son hegemónicos, predominantes. Y eso es política. Tu nivel de influencia en el otro es política. El nivel de influencia que yo pueda tener en uno de ustedes a partir del discurso, de la tribuna que me da la clase, es hacer política. Porque estoy estableciendo un discurso que es predominante. Y me puedo encontrar con ciertos contrarrelatos también que están en el discurso político. Por tanto, también los discursos crean realidad y eso es muy cierto. Y por tanto, efectivamente, yo lo que les quiero señalar con esto es que evidentemente el contexto político, no partidista, ojo con eso,
viene a influenciar también incluso decisiones que usted pueda tener con respecto a la concepción de la enseñanza, la práctica, la formación inicial docente. Y para la próxima sesión, alguien me va a traer la definición de política. ¿Qué es política? Ricardo, ¿puede ser usted? Una definición de un autor. ¿Le parece? Ya, profe. Yo la busco. Vamos a partir con esa definición, para que vean incluso que la política está en todos lados. Nivel de influencia, de formación, de discusión, de colocar, de tratar de plantear una idea por sobre la otra es política. De instalar un discurso. ¿Ya? Y por tanto, todos esos elementos, muchachos, van a estar influenciados también en el diseño de la clase y en la planificación. ¿Qué concepción tiene usted de la educación física? No solamente la concepción de educación física viene arraigada a partir de los modelos, de las perspectivas de educación física que vieron en la didáctica 1, sino que también vienen y están arraigadas en función de los modelos pedagógicos que ustedes siguen. Una mirada crítica, mirar la educación desde una mirada crítica, evidentemente te va a dar paso a dar una mirada, tener una concepción de la educación física mucho más crítica. Pero si usted mira la educación física desde el rendimiento, desde el cuerpo objeto, de igual manera te va a permitir tener una concepción de la educación física. No son ni buenas ni malas, Rosita. Sí, que igual como todas estas como ideas, ideologías, creencias que uno tiene, las motivaciones, igual es importante intencionarlo po, en nuestras acciones. Porque igual como que, no sé si puedo decirlo, es fácil hablar, pero encuentro que es mucho más difícil intencionar las acciones en base a una ideología, en base a una creencia, en base a una teoría o un modelo. Y yo creo que ahí es como la pega más complicada y como más, no sé si por así decirlo, como difícil, pero como el intencionarlo en la acción. Lo que yo creo, intencionarlo en una acción. Que es con lo que se desarrolla igual el diseño y la planificación. Y por tanto eso implica ser consecuente. Ser consecuente de las concepciones. Y ya Joaquín, con esto te doy la idea y por tanto te doy el pase. Y por tanto, todos esos elementos también van decantando en la experiencia que usted tiene, no solamente en el practicum, como dice abajo, en la experiencia previa, sino que también se ve reflejado incluso en la experiencia que tenga al diseñar y al planificar. Todos esos elementos influyen, muchachos, en las decisiones, porque usted toma decisiones al momento de diseñar y planificar. Joaquín. Que yo le encuentro toda la razón a lo que dice la profe Rosita, porque ella, o sea, es sumamente importante que el docente, sea de educación física, o sea, cualquier profesor en colegio tiene que tener como una muy buena labor teórica práctica, o sea, tiene que tener unas planificaciones muy buenas en donde se incluyan todos los componentes que uno quiere incluir en el objetivo específico, pero también tiene que saber cómo llevar a cabo eso y si se le van poniendo problemas que las actividades no vayan cumpliendo su objetivo, tener que ir modificándola en el mismo momento, yo creo que es clave lo que dice la Rosita, que la teoría, que es juntar de muy buena manera la parte teórica con la parte práctica, que según yo es como, es lo mejor para un profesor o profesora. Perfecto, perfecto, perfecto. Comparto muchas de las ideas que se han ido planteando acá. Y por otro lado también, profesores y profesoras, otro elemento que influye en el diseño, la planificación y el diseño, son aquellos elementos del contexto educativo que habíamos visualizado. Por un lado, las particularidades de la zona geográfica. Yo planteaba en el grupo de didáctica anterior que Ivana, o Ignacio en este caso, que está en Punta Arenas, evidentemente trazar un plan, un proceso de enseñanza-aprendizaje es muy distinto a lo que puede realizar Samuel, que vive en Iquique, y por tanto tiene verano todo el año. Esos elementos diferencian también las posibilidades o influyen también, perdón, en el diseño y el aprendizaje y desde su rol docente, y por tanto ahí un poco, Joaquín, está la idea de cómo atiendo a la diversidad. ¿Ya? Otro elemento también que podemos visualizar tiene que ver con las características tiene que ver con un poco, ya me ordeno, pero tengo acá unos problemas con el cargador, no me quiero ir de la clase, está muy entretenida, entonces estoy, ¿ya? Otro elemento que tiene que ver con lo que hemos señalado anteriormente es el alumnado y las características de los estudiantes. Y esto es sumamente importante, profesores y profesoras, como elementos prioritarios. Fijarse en el estudiante, centrarse, conocer al estudiante con el cual trabajo. Por otro lado, también las características del Departamento de Educación Física, las posibilidades que favorecen o que van a obstaculizar también mi diseño de la clase.
Y eso implica realizar una práctica totalmente contextualizada. Hablábamos hace un rato y ya nos habíamos adelantado con respecto al centro, al PI, este ideario, este conjunto de valores, normas institucionales que están dispuestas en el proyecto educativo institucional. O sea, yo, ha sido un mea culpa en el grupo anterior, yo me equivoqué con ustedes, o con el paralelo más bien anterior, y como profesor de la asignatura me equivoqué con ustedes en la didáctica 1. Porque para el ejercicio de la unidad de aprendizaje, yo al menos debía haberles puesto o entregado proyectos educativos de instituciones, de colegios, de establecimientos educacionales, para que ustedes a partir de eso hubiesen diseñado su unidad de aprendizaje. Y por tanto, ese error evidentemente me hace modificar ciertas prácticas, para que vean la relación, cómo esos elementos se relacionan y cómo determinan. Joaquín hablaba hace un rato, cómo esta posición religiosa desde el Evangelio viene a influenciar también la clase, cómo la va permeando. Evidentemente la permea, el tipo de contenido, el tipo de tareas que va diseñando el profesor, los espacios de discusión también son producto de estos elementos del proyecto educativo. Rosita, Sofía. O la duración de la tarea, como mencionaba el Joaco, que el tiempo era lo que más como que se veía ahí como modificado. Efectivamente. Sofía. Y que una de las cosas importantes que mencionamos en el paralelo anterior también, para esto de las características de los alumnos y de identificarlos como factores prioritarios, la importancia de la observación. Y por eso en las prácticas tenemos ese periodo de observación, y aunque no sea una práctica, sino que observar el contexto, observar a los estudiantes cómo se desenvuelven y así poder ir identificando en cada uno de los aspectos qué cosas están bien desarrolladas, qué cosas están descendidas, deficientes, que creen que se deberían desarrollar, y a partir de ese diagnóstico ir planificando y diseñando las clases también. La importancia de ese proceso de contextualización en el curso, en el colegio, etc. Y para todo, no solamente para las prácticas, sino que cuando tengan su labor profesional, tienen que empapar, mi sugerencia, ojalá es que se empapen de esa cultura. Porque usted también ahí podría tomar decisiones, oye, en realidad esta cultura no me acomoda tanto, mejor doy un paso al costado. Esta cultura escolar en específico no me representa, por tanto, mejor doy un paso al costado. O estoy dispuesto también a avanzar en función de lo que me dice el proyecto educativo institucional. ¿Ya? Y ahí tiene que ver un poco cómo también voy yo reflejando, o cómo mis propias concepciones desde la educación física pueden influenciar también en los proyectos educativos. ¿Cómo puedo yo, como profesor, como ser individual, influenciar en el otro? Consultas, comentarios, preguntas. ¿Hasta ahora vamos bien? Bueno, estos elementos del currículum, en definitiva, más allá del tremendo trabajo de reflexión que hemos hecho hoy día, se disponen, pero son elementos que usted podría, conociendo cada uno de estos elementos, los podría ordenar. Y a mí no me cabe duda que eso es así, que lo puede realizar. Y por tanto van respondiendo a estas preguntas que ustedes ya bien conocen. Ahora, estos elementos son interesantes. Estos son los principios del diseño y la planificación. ¿Qué implica ser sistemático en el diseño y la planificación? O ese principio de sistematicidad. Piensen que son como los principios del entrenamiento, pero ahora son estos principios que se deben seguir para el diseño y la planificación. Vamos. ¿Qué es ser sistemático? ¿Qué es la sistematicidad en el diseño y la planificación de clase? Designar etapas. ¿Ya? O sea, que hay pasos previos y pasos... O sea, que hay diferentes pasos que hacer para llegar a un objetivo. ¿Ya? Ser ordenado, ¿cierto? Un proceso ordenado. ¿Qué más? ¿Qué más implica ser sistemático? ¿Constante? Constante, muy bien, ordenado y constante. ¿Qué otra cosa más implica eso? Ser ordenado y constante. En consecuencia, implica que la persona no solamente pueda, o el profesor o profesora, no solamente planifique para aquellos elementos y diseñe para aquellos elementos que le son más complejos, sino que ojalá también sea un proceso que le permita reflejar lo que él quiere como enseñanza al estudiante y como aprendizaje al estudiante. Que sea un proceso regular, que lo mantenga y lo sostenga en el tiempo además. Sofía.
Y cuando hablamos de las ideas de jerarquización horizontal y vertical, o vertical y horizontal posteriormente, ¿qué ideas vienen a ustedes? ¿Qué ideas vienen a ustedes? Pensando en lo que ya conocen de planificación y diseño, ¿qué implica hacer o tener este principio vertical y horizontal? Que lo que hago hoy día sea como lo de hoy, el trabajo de hoy planificado para hoy, pero que tenga un hilo que vaya como hacia adelante. ¿Puede ser? Excelente, ¿Eso? profesora Montserrat, excelente. Y por tanto, eso lo estamos viendo desde el punto de vista de las clases, ¿cierto? Una mirada más global, que tengan un proceso, una articulación. Pero además también, si nosotros vamos a los elementos del currículum que están dispuestos arriba con esas preguntas, es que si yo tengo un objetivo de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje verticalmente incluso se vea reflejado en mi última tarea de cierre de una clase en particular. Que sea vertical Claro, el proceso, uno es como articular, coherente. la vista global del inicio al final y la otra es los pasos que yo voy haciendo dentro de esta misma. Claro. Claro, pero en todo ese proceso, Vicente, en el cual voy haciendo focos, que esté íntimamente articulado. ¿Por qué? Pensemos en la lógica de que el aprendizaje no es de una clase. No, El proceso de aprendizaje pero es lento por y eso debe por lo estar articulado. mismo, se ve como el universo desde afuera, pero tiene toda una relación lo que yo voy haciendo clase a clase con mi objetivo final. Así es, y evidentemente cuando tengo estos objetivos de aprendizaje, yo espero que luego ese objetivo de sesión esté hacia abajo, en el inicio del cierre, en el inicio, desarrollo y cierre de la clase se vea reflejado también. Y lo mismo con la progresión de los contenidos. Cuando hablamos de una jerarquización horizontal, se da principalmente en cómo el objetivo de aprendizaje, el objetivo de clase, las tareas que voy planeando, los recursos, los indicadores, los criterios indicadores también estén articulados. Y por tanto veo el proceso así. Y de hecho como que ahora me hace mucho más sentido como la importancia que tiene planificar, como que, bueno, igual lo encontré importante, pero como que ahora recién hizo un clic más importante por el hecho de que si uno, eh, porque ya igual encontraba que era como ya muy riguroso, o ya tengo que encontrar un indicador, ya, pero el indicador no puede decir esto y tiene que ser exactamente esto, porque ya, y ahora me doy cuenta que si uno formula todo eso de buena manera correcta y queda prolijo, después independiente de que pasen situaciones como que uno no pueda controlar, igual puede como seguir trabajando lo que quería hacer. Entonces en el fondo es como hacerse la pega mucho más fácil, pues, y así como que uno hace el proceso de una y después no tiene que seguir planificando de nuevo y no. ¿No? Y efectivamente hay que verlo en ese sentido, porque además también hay que entender de que el diseño, la planificación y el diseño son herramientas del profesor que favorecen el aprendizaje de nuestros niños y niñas, pero además también hay que visualizarlo en el sentido de que efectivamente si no es obligatorio por ley, hay una responsabilidad profesional también. O sea, ¿cómo verían ustedes que yo llegase a lo compadre y ustedes me vieran en mi computador y dije, ya, hoy día vamos a ver esta PPT y me lanzara a hablar? Yo lo podría hacer, pero desde el punto de vista moral, como profesor, no corresponde. Y hay una responsabilidad moral también. Y cuando hablamos de lo moral, tiene que ver con la definición entre lo bueno y lo malo. Emitir un juicio con respecto a eso. Si usted tiene claridad con respecto a eso desde su rol docente, tenemos kilómetros avanzados también. Yo quería comentar con lo que decía el bicho ahora, que por eso levantar indicadores, que era como el último paso de las redacciones que estábamos aprendiendo con esas guías que teníamos, no es solo, o sea, no tengo que aprender cómo redactar un indicador por sí solo, porque eso va a ser muy difícil y nunca vamos a saber qué poner si es que no existe ese proceso sistemático y jerárquico que vaya desprendiendo del objetivo al objetivo transitorio, al criterio, al indicador, como que según yo, poco a poco se va a ir dando por sí solo y no podemos llegar ya, voy a hacer esta clase, ¿qué indicador voy a levantar? No, el proceso tiene que ser sistemático, por eso está eso primero, porque de esa forma se tiene que dar y las cosas no van sueltas, van relacionadas y así ya no va a ser tan difícil ir redactando y saber qué corresponde y qué no corresponde. Rosita. Sí, que también este
yo por lo menos hay dos cosas como que encuentro súper importantes de como por qué hacerla. Yo siempre me digo, no sé si saqué la idea del profe Juan o no cuando pasé didáctica, pero ¿qué pasa si tú te debes ausentar y el estudiante debe seguir con el proceso de aprendizaje y alguien por ti tiene que hacer la clase? O sea, eso como por un lado. Y lo otro que también creo que el proceso de diseño y planificación de por sí, y cumpliendo estos principios, o sea, el hacerlo y el hacerlo de esta manera, ¿no es cierto?, cumpliendo con estos 7 principios, te va a decir a ti cuál es la mejor forma de que el estudiante aprenda. O sea, como que estos principios te hacen reflexionar tanto y te hacen tomar tantas decisiones que al fin vas a ser más eficiente en función del logro de los objetivos. Perfecto, muchas Eso. gracias por la idea, profesora, ambas. Y luego viene este principio de adecuación, es decir, que sea capaz el diseño y la planificación de adecuarse al sistema, al contexto. Por tanto, ojo con eso, sí, cuando uno es profesor Nobel, evidentemente tiene menos facilidad para adecuarse, para adaptarse. Y por tanto, uno luego se pega cabezazo, incluso dice, uy, no hice la tarea que tenía que hacer, yo pensé que no alcancé a hacer este juego para los niños. Y fallé como profesor, no sirvo, no valgo nada. Y no, hay que adecuarse a las situaciones, porque en las escuelas son culturas que van pasando cosas que van determinando las acciones de los profesores también. Entonces, ¿en qué manera nos adecuamos? Es este mismo contexto hoy día, el contexto de la virtualidad. ¿Cómo nos adecuamos a esos elementos sin perder la hoja de ruta que ya tenemos trazada? Evidentemente, en la educación superior, en la formación inicial, bajo mi perspectiva, es mucho más fácil. ¿Cierto? Es mucho más fácil para el profesor. Pero en la escuela, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me logro adecuar? Y a mí me da la sensación de que los profesores, mis colegas, por la experiencia que yo conozco, se han sabido adecuar lo más posible al sistema. Y rápidamente levantar un sistema distinto de educación virtual y sobre todo de educación física. Hablamos de la flexibilidad y el dinamismo, efectivamente un poco, tener la posibilidad de adaptarnos, ¿cierto?, a situaciones que van surgiendo en el momento, y luego hablamos también de que sea útil, pero ¿útil para quién? Para mí como profesor, pasar la clase. Señalábamos anteriormente un poco de la utilidad, yo les comentaba una anécdota, me tocó escuchar a un profesor hace un tiempo y decía, bueno, ¿qué me enseñó el profesor de matemática? El profesor de matemática me enseñó a contar, puedo ir con eso, puedo ir al negocio, puedo comprar, puedo hacer ciertas operaciones matemáticas fáciles que me permiten desenvolverme en el día a día. Ahora la pregunta es, ¿qué me enseñó mi profesor de educación física? Piensen ustedes en eso. ¿Qué me enseñó mi profesor? Nosotros a través, o sea, a mí mi profe de educación física del colegio nos enseñaba un desarrollo de una persona como íntegra, así que a través de la educación física, había niños o niñas que podían hacer quizás 20 abdominales su máximo y habían otros que podían hacer 40, y él iba adaptando a un proceso propio que yo encuentro muy notable en la educación física, y eso hacía que nosotros vayamos progresando en base a nuestras limitaciones, y eso yo lo encontraba muy bueno porque al final usó el deporte como facilitador del desarrollo de una persona íntegra. Perfecto. Y piensen ahora ustedes también que luego más adelante sus propios estudiantes en educación, si les toca hacer clases en la universidad, en cualquier otro contexto, colegio, les van a pensar en usted y van a decir, uy, ¿qué me enseñó el Vicente? El profesor Vicente. ¿Qué me enseñó la profesora Carolina Rocco? Igual yo creo que a veces uno tiene diferentes, o sea, tiene una intención, pero se pierde un poco en cómo transmitir esta intención. Porque, por ejemplo, yo no podría decir que un profesor de educación física que tuve en el colegio era malo, pero sí siento que no le daba una intención a sus clases, sino que teníamos que hacer actividad física por 2 horas, obviamente siguiendo el programa que tenía el colegio, para prepararnos a una prueba final que íbamos a tener en cuarto medio. Pero eso era como, quizás su idea era mostrar que la educación física era solo realizar actividad física, quizás no le quería dar otro tipo de intención. No por eso va a ser bueno o malo, pero quizás si uno puede en suma a eso, añadirle un propósito valórico, podría ser algo mucho mejor. ¿Rosita? ¿Profe? Sí. Que a él le quería hacer la pregunta al bicho ahí también, porque tú saliste de la Alianza, ¿no? Ya, y la Alianza igual, por lo menos se escucha o se sabe que es un colegio que igual enseña como a que los alumnos critiquen harto, por así decirlo.
Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que fue así? Como que lo que se dice o lo que se escucha es, por ejemplo, que, no sé, yo he escuchado que al final de las clases les hacen hartas preguntas o tienen harto tiempo para que ustedes como que pregunten, no sé. Eso depende del ramo. Por ejemplo, yo acuerdo que en matemática, igual depende de los profes también, pero los profes que eran franceses y tenían otra manera de pensar que los profes chilenos, Claro. en verdad nomás. Por ejemplo, la profesora siempre nos decía que aparte de la prueba entregáramos la hoja en la que habíamos hecho todos nuestros razonamientos, todos los cálculos, y ella también evaluaba eso, ella también como incluía por qué quisiste sumar esto, por qué quisiste multiplicar esto, ¿cachai? Los profes de historia también, mis pruebas de historia eran una pregunta y reflexionar acerca de eso, pero mis clases de educación física, que casi siempre fueron profesores chilenos, nunca nos cuestionábamos nada ni nos hacían como preguntas más allá, pero con los otros ramos era bastante diferente. Ya. Pero acá hay un sesgo, porque usted trabaja en la Alianza también, pues, Rosita. Pero no trabajo en el colegio. Ah, ya. Pero en la Es institución. distinto. Es distinto, pues, profesor. Bueno, y efectivamente, muchachos, bueno, todos esos elementos, y más adelante también el último principio era de innovación y creatividad. Y ahí también hay una reflexión también, de qué manera yo puedo innovar en una clase de educación física y que se refleje en el diseño. Pero la pregunta también va por otro lado, ¿necesito que los niños se diviertan y no por eso voy a dejar de ser creativo? ¿O necesito ser innovador y no voy a dejar de ser creativo? Sofía, lea lo que leyó en el grupo anterior, por favor. Está silenciada, Sofi. Está muteada, Sofía. Llevaba 3 páginas leídas. Ya, Sofía, de nuevo. No es moderno aquello que es reciente o novedoso, o hacemos que lo parezca, sino lo que perdura y transforma la vida y la realidad. Voy a agregar la otra frase. No se cambia el mundo para hacerlo progresar sin tener en cuenta cómo es, quiénes están en él y cómo lo viven. José Jimeno Sacristán. Potente la idea, pues chiquillos. Potentísima la idea. Porque por tanto, la innovación y la creatividad va a depender también de cuán ustedes vayan resignificando este fenómeno que es la enseñanza. Y usted puede retransformar prácticas que ya vivió. Y por tanto, todo en su contexto puede tomar nuevas formas. ¿Ya? Cuando hablamos de... Me gusta ese silencio porque me da la sensación de que están ahí reflexionando. Cuando hablamos de, y en definitiva un poco las láminas que vimos el martes, y acá las voy a cerrar, es que el diseño, el profesor de la Casa de Papel. Te dice, bueno, el diseño corresponde a cada profesor, la particularidad que Joaquín, Silvana, Montserrat, Vicente, Ignacio, Diego Cerecea, todos tienen la particularidad y cómo eso lo van a colocar a disposición para una clase en particular. Tiene que ver con temas que son personales, pero también con temas que son temporales, de tiempo. A diferencia de la planificación, que se establece un proceso temporal a largo plazo, pero además también tiene que ver con que cómo en la planificación yo voy tomando elementos del currículum y los voy ordenando en una lógica de tiempo. Acá en el diseño se ve la particularidad de cada profesor. Y vean ustedes el dominio C del marco para la buena enseñanza, ¿qué nos dice con respecto al diseño de la enseñanza? Le dijo, ojo, comunica de forma clara y concisa los objetivos de aprendizaje. Qué importante es que nuestros estudiantes sepan lo que van a hacer y cómo, un poco lo que decía Montserrat, cómo puedo ir articulando mis clases. La pregunta es mejor clase donde los niños corren constantemente? ¿Donde llevo media hora corriendo, 40 minutos seguidos de manera sistemática corriendo, es la mejor clase? No lo sabemos, porque no sabemos el objetivo de la clase. Pero, profe, ahí yo creo que quizás independiente que cuál sea el objetivo, el comunicar o el hacer entender a mis alumnos que por qué están corriendo 40 minutos sí lo va a hacer que sea mejor o no. Por ende, partiendo de esa premisa, debo considerar el objetivo. Y el objetivo no lo puedo improvisar. Y por lo mismo tenemos que verbalizar lo que hacemos. Además. O sea, como darle una intención y decirle al niño, oye, en verdad estoy corriendo 40 minutos porque esto y esto y esto. Efectivamente, veamos qué sistema energético predomina, veamos la frecuencia, la intensidad, y ahora si un niño más grande, bueno, trabajemos el desarrollo de la capacidad aeróbica y veamos un plan a largo plazo, y trabajemos con interval training, con método fraccionado, etc. Y voy a desarrollar tu capacidad, pero entiende ese proceso. Por otro lado, también nos dice este dominio, nos dice, bueno,
las estrategias de enseñanza son desafiantes, son significativas. Y eso tiene que ver con las expectativas del profesor hacia los estudiantes. Miren bien, a lo mejor no estábamos, por otro lado, no estábamos tan equivocados con el tema del glosario. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual. Qué importante es hacer lo que efectivamente digo que voy a hacer. Qué importante es señalar y preparar un proceso de enseñanza-aprendizaje que esté en la línea conceptual de lo que estoy diciendo que voy a señalar. Fundamental. Evalúa y monitorea el proceso, evidentemente, bajo la lógica de un aprendizaje continuo, constante. Evaluar, monitorear, no significa calificar. Es evaluar, verificar el logro, el aprendizaje de mi estudiante en la sesión misma. Y qué importante, por tanto, es retroalimentar constantemente el aprendizaje de mi estudiante. Pero eso implica que el profesor debe tener un rol distinto. Que el profesor esté interesado en mi proceso de aprendizaje, porque si mi estudiante repite y se esfuerza y yo no lo considero, no está sirviendo de nada también la guía del profesor. Profe, ahí donde dice promueve el desarrollo del pensamiento, que ahora se lo saltó, pero me quedo dando vuelta un poco con esto de la innovación y que en el paralelo anterior hablábamos de que era difícil en educación física. Pero como que ahora que lo pienso, creo que no es difícil, solamente que no lo hacemos. Creo que es súper fácil promover el desarrollo del pensamiento, sobre todo si estamos proponiendo tareas y actividades en donde los niños se estén relacionando y que inherentemente va a estar el desarrollo del pensamiento y con los desafíos y todo. Entonces creo que la innovación en la planificación y diseño que tiene que ver con promover el desarrollo del pensamiento es efectivamente intencionar eso, porque no es difícil, es fácil, y el cambio sustancial y que va a provocar que esa innovación, que no es algo nuevo porque está, sino que desarrollarlo se va a traducir en eso, en que trascienda más allá de la clase, que perdure en el conocimiento y las habilidades para la vida de los estudiantes. Y lo importante, en función de lo que usted señala, profesora, tiene que ver, ojalá, bajo mi perspectiva, muy personal, es en qué manera yo voy intencionando aprendizaje. El aprendizaje no es al azar. Y por tanto, si lo dejo al azar, mejor no tengo un profesor, tengo un técnico. O cualquier otro profesional que sea capaz de replicar un recetario. Pero el ser profesional, el tener un rol docente profesional, un profesional de educación física, implica eso, que yo intencione aprendizaje, que existe una intención pedagógica. Un recorrido suelto con distintas etapas por el espacio, si no hay intención pedagógica, pierde lógica. Se los dejo ahí para la reflexión. Creo que no me quedaron más ideas. Bueno, y optimizar el tiempo disponible para la enseñanza. Bueno, planificación, La Casa de Papel, yo humildemente, una muy buena serie, se la sugiero. Y por tanto, bueno, también hablamos del dominio de las disciplinas, de dominar el currículum, conocer aquellas características de nuestros estudiantes, organizar los objetivos y contenidos de manera coherente. La planificación es eso, cómo voy ordenando, moviendo piezas para mi contexto determinado. Profesora Rossetti, profesora Sofía, Padlet. Padlet. Me parece bomba. Eso. Ya, profesores, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir, y Sofía, si usted me permite, lo podríamos hacer en un gran Padlet con lo que hicieron con los de didáctica del paralelo anterior. Perdón, en este momento me llegaron cerca de 15 correos electrónicos. El correo para no... Nada raro. A ver. Concepto pasado de rosca. Tatín, tatán. A ver. Mi Padlet resplandeciente. Vamos a ir acá. Esta, chiquillos, es un muro. Mi idea es que entre las dos didácticas hoy día, los dos paralelos, ustedes puedan señalar un gran muro de ideas con respecto a lo que aprendieron hoy día, o si aprendieron algo, si no, no, o una reflexión que quieran plasmar en este muro de ideas con ladrillo. Entonces, yo acá les voy a compartir en el chat. Vamos a compartir acá. A ver, creo que era acá. Perdón. Acá está.
La idea es que puedan Sin ir, copiar, sin copiar. sí, pero además de ir agregando en ese signo más que aparece, pueden ir agregando ladrillos con sus ideas. También, igual ahora que se van a mezclar los dos paralelos, sería súper interesante que está la opción de darle like también a los comentarios. Entonces, si ustedes concuerdan quizás con algo, les parece muy interesante una idea, también ir como dándole corazoncito o agregando los comentarios a los mismos ladrillos que pusieron los compañeros. O agregar las ideas que ustedes hayan desarrollado también. Bueno, profesores, hagamos el ejercicio. Que se genere un gran muro de ladrillos. A ver, vamos a ver cómo está la cosa. Vamos, vamos. A ver, a ver. Ahí llegó uno, no sé cuál fue. Interese cada contexto. Uy, ahí me perdí. Ahí llegó otro. Qué buena plataforma. Muy bien, muy bien. Aprendizaje didáctica, este quedó por acá, al ladito que vamos a tirar acá al principio. Se va a mover igual, profe. Sí. Ahí está uno, el 3, dice la IT, la intención. Otro está dando, dice, darle una intención pedagógica. Muy bien. Muy bien, Qué muy buen bien. internet ese no se pega. ¿Ah? Qué buen internet ese porque no se pega. Eso. Vamos, profesores. Ojalá tengamos 70 y tantos o 60 ladrillos acá. Lo importante esto es que después lo podamos compartir y cada uno de ustedes pueda también visualizar en qué posición se encuentra cada uno de sus colegas Qué también. lindo ese que está en lila. ¿Es de este paralelo o del otro? No, venía El ya del del amor. otro. No sé cómo lo habrán, Hacer todo desde el amor. hecho. ¿Ya? Carolina, Rocco, ¿hizo el suyo? ¿No? Joaquín hizo el suyo, Vicente, Gabriela, Ricardo, Gonzalo, Silvana, Saúl, Gonzalo, Rafael, Diego, Pilar, Matías, Andrea, Natalia, Daniela, Rodrigo, Carolina. Enseñar a pensar. Uy. ¿Van apareciendo arriba los nuevos? Parece. Perdón, pero No ¿cómo se los- hace esto? Estoy Hay un colgadísima. más, ahí el profe está mostrando el más. Tienen Abajo. que ingresar al link primero que mandamos por el chat. Claro. En la esquina inferior derecha está un globito rosado con un más de agregar. Estoy agregando Ah, No, se me van. arriba de los que recién le dio, le faltó like. Bueno, profesores, pueden hacerlo vamos a ver, hasta que lo cerremos y lo convertamos en JPG, en imagen, pero la idea es que lo vamos a compartir luego en el aula de la asignatura junto a la grabación. Son las 1:30, profesores y profesoras, pero quisiera también aprovechar de escuchar algún comentario, sugerencia a la clase, etcétera.